De hecho, la idea era que se diera al principio del día, pero por logística pues no pudimos, pero es algo que se nos olvida mucho preguntar, y generalmente lo preguntamos cuando tenemos el evento adverso, porque hoy hemos estado viendo todos acerca de problemas cuando hay problemas coronarios, cuando hay algún tipo de dificultad, pero eso lo debemos haber sabido previamente. Entonces la doctora Michelle nos va a contar precisamente cuáles son esos aspectos de la historia clínica previo al inicio de la anticoncepción, que es muy importante, sobre todo aquí que hay estudiantes, para que sean muy enfáticos en eso. Cuando uno está estudiante, uno no le para bolas a esos antecedentes de la historia clínica. Cuando uno ya es mayor y ve las dificultades de esto, es cuando más le presta atención a esto. Así que bienvenida, doctora Michelle, y muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es entonces Michelle Gallego, yo soy ginecóloga y obstetra. Yo trabajo en este momento en Dejando Huella Fertilidad. Muy buenas noches a todos. Bueno, hoy les voy a hablar entonces un poco sobre historia clínica previa al inicio de anticoncepción. Pues realmente tengo un objetivo muy claro, y es el de proporcionar conocimientos prácticos que nos van a llevar al conocimiento, digámoslo así, de los métodos de anticoncepción que existen, para poder acompañar a la mujer en la toma de decisiones sobre el método de planificación ideal, específicamente para ella, especialmente moldeado para cada mujer. Tenemos unas estadísticas a nivel mundial un poco preocupantes. Tenemos que 215 millones de mujeres no están utilizando un método efectivo de anticoncepción. Yo no estoy hablando de que no estén utilizando un método anticonceptivo, estoy hablando de que están utilizándolo, pero que no es efectivo. ¿Listo? Entonces, estas mujeres van a proporcionar el 82% de los embarazos no deseados. Más del 50% de los anticonceptivos orales son consumidos sin una prescripción médica, que puede ser algo bueno como puede ser también algo malo. Digamos que para nosotros, específicamente, que lo que se vende sin prescripción médica, tenemos la ventaja de que las mujeres van a tener un mayor acceso a la anticoncepción, ¿cierto? Ellas pueden tomar la decisión de ir, comprar su anticonceptivo y nadie les va a decir y su fórmula. Entonces eso es, por un lado, una ventaja, pero por el lado una desventaja. ¿Y por qué una desventaja? Porque la paciente va a comprar cuál anticonceptivo. Pues fácil, el que le diga el otro, ¿cierto? El que le dijo el farmacéutico, el que le dijo la mejor amiga, el que le dijo la mamá que utilizara, ¿cierto? Entonces, estas pacientes son las que van a tener mayores tasas de abandono o mayores tasas de efectos adversos. A nivel mundial, si pueden ver ahí pues como la grafiquita, tenemos que casi el 37% de las mujeres en edad fértil no están utilizando ningún tipo de anticoncepción, necesitándolo, ¿cierto? Tenemos después de eso la esterilización femenina, que es casi del 20%, en Latinoamérica es un poco más alto, ya van a ver, y de ahí le siguen los dispositivos intrauterinos, que son del 13%, y la píldora, que es del 8%. En Bogotá, específicamente, tenemos que estamos muy cercanos, pues que es, digamos, un reflejo de aquí mismo de Colombia, estamos muy cercanos a la estadística mundial, en donde el 37% de las mujeres no están utilizando ningún método anticonceptivo, mujeres en edad fértil con riesgo de embarazo, 26% van a tener la ligadura de trompas. Entonces ahí es donde yo les digo, en Latinoamérica es más frecuente la ligadura de trompas que a nivel mundial, en toda la parte de Latinoamérica. 14% están utilizando los inyectables versus, como veíamos a nivel mundial, que casi el 14% estaban utilizando los dispositivos intrauterinos. Y preocúpense, 8% preservativo, o sea, le gana a la pastilla. En Colombia, en Bogotá específicamente, las usuarias de las píldoras anticonceptivas están alrededor del 6%, nos está ganando el preservativo. Y díganme ustedes, ¿cuál es el anticonceptivo que ustedes más formulan? Estoy casi segura que casi todos me van a decir pastillas. Entonces, ¿dónde están esas pacientes? Un poquitico de historia. Desde siempre la humanidad ha tenido que tener un control de la natalidad, desde siempre. Y las tribus primitivas ya sabían que el no eyacular dentro de la mujer permitía que se controlara de algún modo la natalidad. Hay unos preservativos también rudimentarios, muy primitivos, que se utilizaban a raíces de telas, algunos capuchones de cobre, de tripas de animales, preservativos lavables, listo. Pero lo más fácil para aquellas tribus, digamos, primitivas era, pues yo no sé si sí quedó embarazada o no quedó embarazado, entonces fácil, quedé embarazado, pues terminó el embarazo. Esa era, digamos, una de las principales formas anticonceptivos, desde siempre.
Y es responsabilidad de nosotros que eso no esté pasando, porque desafortunadamente todavía se presenta. Tenemos a las pacientes que están planificando, pero no están planificando adecuadamente, quedan en embarazo y se presentan todas las cosas que vienen después de eso. Pues fácil, terminar los embarazos, el aborto y el infanticidio a raíz de una mala prescripción de anticoncepción. ¿Y eso es responsabilidad de quién? De nosotros, no de las pacientes. Actualmente entonces no recurramos a eso, pues tenemos que conocer, tenemos que saber que las parejas tienen muchas opciones de las cuales pueden escoger para poder planear adecuadamente su futuro reproductivo. La elección del método debe ser completamente libre, ¿sí? Entonces nosotros no podemos tampoco imponer, porque a mí me encanta el Mirena, pero yo no lo puedo poner a todo el mundo, me encanta, me fascina. Y uno a veces lleva a las pacientes a utilizar un método porque a uno le gusta. Y los pacientes lo perciben, ve, la doctora le gusta mucho este método, yo lo voy a ensayar a ver, y puede que no sea el ideal para ella, ¿listo? Entonces la elección del método debe ser completamente libre y debe ser individualizada, cada mujer es diferente. Debe ser un método seguro, eficaz, fácil de usar, y ante todo, no existe un método de aplicación universal. ¿Cómo vamos entonces a elegir un método anticonceptivo para la pareja o para la mujer? Primero, vamos a depender de dos características básicas. Uno, el perfil del método, y segundo, el perfil de la usuaria. El perfil del método va a tener varias características específicas, y es, primero, la eficacia, que se vale medir con el índice de Pearl, la seguridad, que básicamente se traduce a qué efectos secundarios va a traer ese anticonceptivo específico, la reversibilidad, no es lo mismo una paciente que no quiere volver a tener hijos en su vida o que su plan de vida no es tener hijos, versus una mujer que va a tener hijos de aquí a un año o de aquí a 10 años, que es lo que está buscando la paciente, los posibles efectos beneficiosos añadidos no contraceptivos, y esto es lo que también va a dividir mucho los tipos de anticoncepción. ¿Qué beneficio me trae? Porque ninguno me va a dejar quedar embarazada, en teoría, ¿cierto? Pero además de eso, ¿qué me están brindando? Eso es lo que muchas veces va a marcar la parada con los diferentes anticonceptivos. La facilidad de uso puede ser un método excelente, pero si usted se tiene que poner de cabeza, luego dar 3 vueltas, mandar a llamar al vecino, o sea, complicar a la paciente para el uso del anticonceptivo es lo que va a generar que ella vaya a abandonar o no utilizarlo adecuadamente. La relación con el coito, tenemos entonces que los tenemos anticonceptivos que se utilizan antes de la relación sexual, los que se utilizan en el momento de la relación sexual y los que se utilizan después de, que serían pues, los de emergencia. Y otro datico importante, el precio. Ustedes saben cuánto están valiendo los anticonceptivos que están formulando, ustedes saben si su paciente puede acceder a él. El índice de Pearl, ¿qué es? El índice de Pearl son los embarazos que se presentan por cada 100 mujeres en un año de utilización del método, ¿cierto? Estas son las recomendaciones de la OMS del 2018 y quiero mostrarles unos datos específicos de los índices de Pearl. Por ejemplo, ¿tenemos? Sí. Sí. Ese no era. ¿Será que no quería ser? ¿El de arriba? Entonces de aquí quiero mostrarles pues como unos datos. Por ejemplo, métodos naturales. Vamos a tener que son estos de aquí, métodos en el conocimiento de la fertilidad, ¿sí? Con un uso típico 24. 24 significa un 24%, 24 mujeres de cada 100 en el uso un año van a quedar embarazadas. Utilizando los métodos de base de conocimiento del ciclo, ¿cierto? Si la paciente utiliza un método, por ejemplo, del moco cervical, 24, se nos van a embarazar. ¿Listo? Quiero mostrarles esto, coito interrumpido, 22. O sea, lo mismo. Utilizar un método natural único versus un coito interrumpido, lo mismo. Preservativo, es que no se alcanza a ver ahí. Preservativo lo tengo por acá, es este, el que dice 18. Con un uso perfecto del método, 2 de cada 10 se van a embarazar, mientras que con el uso habitual, el uso típico de las pacientes, 18 se van a embarazar. O sea, el preservativo, 8% de las pacientes están utilizando el preservativo y lo están usando mal.
entonces nos van a embarazar. Listo. 18 es casi lo mismo que tener el coito interrumpido, o sea, no estamos haciendo nada realmente. Otro dato que les quería mostrar por acá, los anticonceptivos basados pues como en hormonales combinados. Acá tenemos los anticonceptivos orales, tanto los combinados como los de solo progestágenos, el anillo y el parche. Estos tres primeritos son esos anticonceptivos de uso, digámoslo así, como mensual. Tenemos un uso perfecto del punto 3, pero vean, 9 mujeres de cada 100 con el uso típico se nos están embarazando. Entonces nosotros estamos supremamente confiados de la pastilla y 9 de cada 100 se están embarazando. ¿Y eso es culpa de quién? ¿Será una mala asesoría? ¿Será que está mal el método? ¿Será que están dañando las pastillas? ¿Están viniendo contrabandeadas? No sé qué está pasando. Y aquí, número de mujeres que continúan el uso al año, 40 mujeres de 100 las están abandonando también. ¿Por qué? Porque no son capaces de comprarlo o porque no se acuerdan cómo tomarlo, se les olvidó tantas veces que simplemente pues no lo toman. Los otros métodos, que son digamos los de más larga acción, tengo por acá Depo-Provera, por ejemplo, este que está aquí, uso perfecto, punto 2, 6 se embarazan al cabo del año. Tengo té de cobre, un índice de Pearl de punto 6 y con el uso real, punto 8, y el dispositivo, este sí es el Mirena, pues lo tengo que decir por su nombre, uso perfecto, punto 2, uso típico, punto 2. ¿Por qué? Porque no depende de la paciente. ¿Y cuáles son las que lo van a abandonar? Pues las que van a presentar los efectos secundarios incómodos. ¿Qué tipos de anticoncepción tenemos entonces? Tenemos que conocerlos todos, tenemos que conocer cómo utilizarlos para poder brindarle, digamos, esa información y ese conocimiento a la paciente. ¿Quién se conoce los métodos naturales? ¿Quién sabe qué es este bicho? El DAISY. Muy bien. El DAISY es un método sintotérmico, es un método que mide la temperatura corporal. A mí me han llegado 3 pacientes este año con este método. 3, no, me parece, no, pues utilizándolo, ¿cierto? Y entonces cuando la paciente me dice, mira, yo estoy planificando con esto, y yo, ah, muy bien, qué rico, ¿tú qué piensas? No, súper, estoy totalmente de acuerdo, ¿cierto? Nosotros tenemos que conocer, como les digo, los métodos, porque a veces los pacientes van a querer utilizar esto, y de hecho es uno de los métodos más populares, pues digamos que es un método que está cogiendo mucho apogeo, especialmente en Estados Unidos que tienen, y en Europa, que tienen, digamos, como tanto temor al uso de hormonas exógenas. Entonces es muy fácil, un método natural, y este método es súper chévere. Coges, te mide la temperatura basal todas las mañanas y te dice si estás fértil, si no estás fértil, si estás en riesgo o no estás en riesgo, y te lo grafica. El índice de Pearl está en 3. Real. Está bueno. O sea, les está yendo mejor que con nosotros con el anticonceptivo oral. Entonces, sí, eso sí, se abren las puertas, se abren todas las ventanas. Bueno, entonces este método, digamos, también es muy chévere porque, o digamos que para uno es muy interesante porque también te grafica todo el ciclo de la mujer y ella se lo puede pasar a uno por PDF. Ay, doctora, ahí le mando mi ciclo de todo el año. Ay, qué rico. Ahí estamos. Hay que conocer los métodos. Y hay pacientes que van a ser candidatas a estos métodos. Van a verlas. Y nosotros tenemos que conocer el método para poder explicárselo a la paciente. ¿Listo? De todas maneras, los métodos basados en el conocimiento del ritmo, como del ciclo, como les estaba diciendo, tienen un índice de Pearl de 22, pero combinados van a alcanzar lo del DAISY, un 3. Entonces se utiliza el método de Billings, que es el del moco cervical, más el método del calendario, y además de eso, el método sintotérmico, vamos a alcanzar unos niveles bastante bajos, pues de 3. No van a ser como el de los dispositivos, que es punto 2, pues, pero es mejor que un anticonceptivo. Entonces tenemos que conocerlo. Ya con respecto al preservativo. Bueno, lo otro es, con los métodos naturales, la paciente debería tener una abstinencia en los días que son fértiles, ¿cierto? Las pacientes que utilizando los métodos naturales deciden tener relaciones durante la etapa fértil con preservativo que quedan en embarazo, es por falla del preservativo y no del método natural. ¿Listo?
Ya con respecto al preservativo, pues su principal efecto secundario, su principal efecto incómodo es la hipersensibilidad al material. Sin embargo, hay muchos, digamos, preservativos, digamos, que son libres de látex o libres de hormonas, libres, perdón, de espermicidas o libre de lubricación, ¿cierto? Que si la paciente de pronto presenta algún tipo de alergia o alguna hipersensibilidad a esos materiales, se puede modificar. Pero requiere saber un uso correcto. La paciente tiene que saber que lo tiene que utilizar todo el tiempo. No es que le hacemos un ratico, luego me lo pongo, y luego me lo quito, y luego lo meto otro ratico, pues eso no funciona. Y ese es el problema de las pacientes, que muchas veces es como, un momentico, y cuando me vaya a venir me pongo el preservativo. Eso es lo mismo que el coito interrumpido. Dentro de los efectos beneficiosos, entonces, está que protege frente a infecciones de transmisión sexual. Es el único método. Pues más el preservativo femenino, más el capuchón cervical, pues, pero digamos que los otros métodos no los tenemos como tan ampliamente utilizados. No afecta en nada la fertilidad, no tiene pues ningún tipo de hormonas, como les estaba diciendo, por lo que se puede utilizar de una forma casual o permanente. Permanente si la paciente decide tomar un método hormonal y además de eso utilizar un preservativo, porque hay pacientes que les gusta la doble protección o les gusta porque saben que van a tener de pronto varias parejas, entonces no quieren someterse a un riesgo de infección, o pues yo solamente tengo relaciones 2 veces al año, entonces yo ¿para qué voy a tomar anticonceptivos? Pues utilizo un preservativo, ¿cierto? Y es ampliamente disponible y es de relativo bajo costo. ¿Por qué digo relativo? Porque eso va a depender. Si yo tengo relaciones 2 veces al año me sale muy barato, si tengo relaciones 2 veces al día, pues ahí sí me sale como más costoso. En cuanto a los progestágenos solos, vamos a tener múltiples vehículos, ¿cierto? Pero principalmente los efectos, digamos, van a ser en general los mismos para cualquier vehículo. Entre los efectos beneficiosos tenemos entonces que el componente es el componente más importante de los contraceptivos, porque es el del efecto anovulatorio. ¿Listo? Por eso nosotros tenemos anticonceptivos que son de solo progestágeno o de combinados, pero no de estrógeno solo, ¿cierto? Porque este es el que va a marcar la parada en la parte contraceptiva. Altera el moco cervical, modifica el endometrio, altera la motilidad tuárica y se une a múltiples receptores esteroideos, que es lo que también lo va a tener los diferentes efectos sobre la paciente, sin modificar el riesgo trombótico. No modifica el riesgo trombótico. No modifica el riesgo trombótico. ¿Listo? ¿Cuándo modifica el riesgo trombótico? Cuando uno lo mezcla, pero él por sí solo no lo va a modificar. Cuando uno lo mezcla con el estrógeno es que encontramos los problemitas. ¿Listo? Como efectos secundarios, entonces, desafortunadamente, cero ciclo regulador. Vamos a tener irregularidades menstruales. Para las pacientes que no tenemos irregularidades menstruales, vamos a tener amenorrea. Para la mayoría de las mujeres, maravilloso. Y hay mujeres que le tienen pánico a no menstruar. No sé si las han conocido. Ven, yo no menstruo hace 3 meses, todos los días me hago una prueba de embarazo. Pues como maluco, ¿cierto? Uno le explica bien y ella finalmente pues como que lo acepta, pero hay mujeres que aman y extrañan y adoran su menstruación. Allá ellas. Efectos secundarios también, cefalea, mastalgia y obviamente pues no protegen contra ITS. Ya de aquí en adelante ninguno va a proteger contra ITS. El costo es relativo porque va a depender también del vehículo que vamos a utilizar. Y tenemos esto, las píldoras que son de toma diaria, y no solo diaria, a una hora súper específica. Ojalá que no se pasen de la hora del olvido, porque ya se considera un olvido. Inyectables, pues inyectable mensual, trimestral, perdón, cada 3 meses una inyección. Afortunadamente, como es cada 3 meses, por eso no hay tantos olvidos. Pero también lo que les estaba hablando, no es tan ciclo regulador, entonces pueden haber o spotting o las amenorreas prolongadas a la paciente, como no le volvió a venir en 6 meses, entonces se le volvió a aplicársela, ¿cierto? Tenemos entonces los dispositivos intrauterinos que obviamente son dolorosas a la aplicación. El dolor va a depender en mayor o menor grado de la misma umbral del dolor de la paciente, pero son de muy larga duración. Y los implantes, que también son de larga duración, pero sí es un procedimiento un poquito más invasivo, hay que cortar, hay que hacer la aplicación del dispositivo y después hay que volver a cortar y volver a sacar el dispositivo, entonces va a dejar una cicatriz, mientras que los otros dispositivos, en general los otros anticonceptivos, no van a tener ese problemita. Con respecto a los anticonceptivos orales combinados, tenemos entonces que los efectos beneficiosos es el control de ciclo, por su presencia de estrógeno. Y vienen en dosis variables, que han sido desmontadas desde que empezaron con etilenoestradiol de 150 microgramos a los de los finales de los 70, que estaban en 50 microgramos, y actualmente tenemos disponibles marcas con 35, 30, 20 y 15 microgramos para toma oral. ¿Listo?
con unos efectos beneficiosos contraceptivos que van a ser dependientes de la progestina. Entonces el estrógeno lo que nos va a dar como beneficio es que nos va a regular el ciclo. Y los beneficios otros añadidos van a depender de la progestina, que ya les voy a explicar un poquito al respecto. Los efectos secundarios son pues el precio, lo mismo, él es relativo, depende del anticonceptivo que vamos a utilizar. Hay tan barato como de 8.000 pesos y hay tan costoso como de 80.000 pesos, ¿cierto? Y los efectos secundarios de todos los estrógenos: cefalea, náuseas, vómito, marea, mastalgia y las manchitas de la piel. Este es de toma diaria. También la paciente tiene que acordarse de tomárselo todos los días a la misma hora. ¿Qué tan juiciosa es? ¿Por cuánto tiempo lo voy a tomar? Todos los días diarios a la misma hora. Es una hipertensa, básicamente. Los efectos indeseados de los estrógenos los podemos de todas maneras manejar. Si es una paciente que está iniciando anticoncepción, tomamos la decisión que esta paciente se beneficia de unos anticonceptivos orales combinados y la paciente se empieza a manifestar que está con náusea. Entonces a esa paciente se le puede considerar, dependiendo del anticonceptivo que le formulaste, pues disminuir la dosis del estrógeno. Si está tomando 35 microgramos, se lo podemos bajar a 30, si está tomando 30, entonces lo podemos bajar a 20, si está tomando 20, un poquito más bajo de 20, que sería por ejemplo de 15, o ya pensar pues como en un método alterno, con una vía, digámoslo así, diferente. No, es que la paciente está presentando muchos dolores de cabeza. Lo mismo, los dolores de cabeza son dependientes del estrógeno, entonces pues disminuyamos la dosis del estrógeno o cambiemos la progestina, que también puede ser una sensibilidad diferente a la progestina que está teniendo la paciente. En general, pues estos efectos indeseados de los estrógenos son transitorios y eso también hay que explicárselo a la paciente. Mira, si tú nunca has planificado, vamos a intentar con una planificación. Al principio tu cuerpo se va a tener que adaptar, los primeros 3 meses dale un tiempito, si es demasiado incómodo no te preocupes, yo te lo cambio. Pero si uno le explica eso a la paciente, entonces la paciente al cabo de los 3 meses te va a decir: sí, al principio me estaba dando mucho dolor de cabeza, vea, yo vomitaba casi diario, pero no, eso se me quitó y ya estoy perfecta. Ah, listo, muy bien, entonces siga con él. El anillo vaginal también es combinado. Vamos a tener etonogestrel y etinilestradiol. El etonogestrel es un derivado del testogestrel, ahorita les doy un poquitico sobre eso. Y sus efectos secundarios, bueno, estos no son efectos secundarios, pero sí hay que tener claro pues, que es usuario dependiente. Obviamente la paciente también va a tener que tener una cierta manipulación, porque el anillo se aplica dentro de la vagina, profundito en la vagina idealmente, y hay algunas pacientes que no van a querer estarse metiendo la mano, ¿sí? Efectos relacionados con el uso de estrógenos, entonces van a ser las mismas: cefalea, náuseas, sensibilidad mamaria, manchitas en la piel. Este sí es más propio del anillo como tal. Aumento de la secreción vaginal, ¿sí? Va a generar una leucorrea que es normal, pero la mujer que tiene mucha secreción vaginal, la mujer que de entrada te dice: vea, yo siempre tengo flujo, siempre. ¿Huele feo? No. ¿Pica? No. ¿Tiene algún color diferente? No, yo siempre soy así. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Siempre tengo flujo. Entonces no recomendemos el anillo vaginal. Porque entonces la paciente va a estar muy mojada, ella se va a sentir muy mojada. ¿En quién puede ser, por ejemplo, esto beneficioso? Las mujeres que son muy sequitas. Las mujeres que te dicen: no, es que yo tengo relaciones sexuales y yo soy como 20 minutos en el jueguito pre, porque es que si no me duele horrible, soy súper seca, no tengo nada de secreción. Entonces esas mujeres que tienen una lubricación más disminuida, este puede ser un excelente método. Y aumento del riesgo de vaginitis es pequeño, pero siempre lo van a manifestar cuando leamos pues, como, sobre el anillo vaginal. Efectos beneficiosos, pues es de larga acción, ¿cierto? Es de uso 3 semanas adentro, 1 semana de descanso. En teoría, cuando se empezó a desarrollar el anillo vaginal, pues la ventaja era que evitaba el primer paso hepático, o esa era la teoría. Ya se ha visto que no, que independiente de la vía de administración del estrógeno, va a generar un primer paso hepático. Y eso también hay que tenerlo muy claro, porque las casas farmacéuticas te lo van a decir: ay, no tiene primer paso hepático, eso es absorción netamente vaginal. Falso. ¿Listo? Falso de toda falsedad. Tanto el parche como el anillo vaginal, el estrógeno tiene pues como su depósito y va a generar la alteración, digámoslo así, trombótica, independiente pues como de la vía de administración. Pero
esto sí es muy importante, evita la absorción gástrica. ¿Listo? Entonces, como estamos evitando esto, las pacientes que tienen trastornos malabsortivos, pacientes por ejemplo con antecedente de bypass gástrico, nosotros no podemos decir, ay, si tienes un bypass gástrico, felicitaciones, ya estás pasando 70, entonces te voy a ordenar unos anticonceptivos orales. No, pues ella no lo va a absorber adecuadamente. ¿Listo? Entonces esta puede ser una buena forma de administración del anticonceptivo. Una ventaja sí es que hay una mayor biodisponibilidad a nivel vaginal, entonces vamos a necesitar una menor dosis. El anillo tiene una dosis de 15 microgramos de estradiol, 15 microgramos. ¿Listo? Entonces las pacientes que hay que bajarle la dosis pueden utilizar un anillo vaginal, pero esto no. ¿Listo? La localización es independiente, o sea en la entrada de la vagina o sea profundo en la vagina, la absorción del anillo, pues de las hormonas esteroideas del anillo van a ser exactamente igual. ¿Qué es lo que pasa? Que obviamente la entrada de la vagina pues más fácil se va a salir, ¿sí? O más fácil va a sentirlo la paciente en el momento de hacer algún tipo de movilización. Entonces uno le explica que lo aplique bien profundo en la vagina, que si se le desacomoda o se le sale un poquito, pues no va a haber ningún problema. Actualmente hay dos anillos, hay un anillo comercializado que es solamente de progesterona, que es el Progerrin, está disponible solamente en Chile, es de solo progesterona y es anticonceptivo. ¿Listo? Y hay un anillo que está en este momento en estudios, que es el anillo de acción dual, que no solamente es anticonceptivo, sino que además protege frente a VIH y herpes, virus de herpes simple. ¿Listo? Están en estudios, vamos a ver si para el año entonces... Sí, es este. Es el de tenorgestrel con etilinestradiol. Pero ese es combinadito. Tenemos el parche también es combinado, vamos a tener los mismos efectos secundarios en cuanto a sensibilidad al estrógeno, ¿cierto? Vamos a tener entonces las náuseas, el mareíto, la sensibilidad a los senos, etc. La dosis de esta del etilinestradiol es de 20 microgramos, entonces es un poco más baja la del anillo vaginal. Que nos puede provocar una irritación en el sitio de aplicación, entonces de pronto las pacientes que son alérgicas al microporo y esas cosas pues no lo podrán utilizar, o hay algunas que independiente de que no sean alérgicas pues van a tener sensibilidad al material, ¿cierto? Que me parece a mí pues un poco incómodo, que es visible, entonces todo el mundo se da cuenta con lo que está planificando uno. Y el costo del parche sí está por los lados de los 80.000 pesos. El anillo está entre 50 y 60 dependiendo de donde uno los compre, pero el parche sí está alrededor de 80.000 pesos. Pero ¿quién puede ser, por ejemplo, beneficioso un parche? Por ejemplo, una paciente que está muy jovencita, la que va a ir a la finca, la que está planificando más como ciclo regulador, puede ser un buen método, que está utilizándolo más como ciclo regulador. Está jovencita, entonces claro, no va a querer un dispositivo, no se le olvidan las pastillas, no va a querer manipularse genital para ponerse un anillo vaginal, ¿cierto? Puede ser una buena alternativa. Dentro de los efectos beneficiosos, entonces tiene un efecto semanal, me pongo un parche, me lo quito a la semana, me pongo el segundo parche. A la semana me lo quito, me pongo el tercer parche. Y a la semana me lo quito, descanso una semanita, así es que se utiliza. Como les decía, entonces es de baja dosis, es de 20 microgramos y es no invasiva. Y respecto a la T de cobre, entonces la T de cobre es también dentro de las formas de contracepción que se están volviendo a tener apogeo, especialmente en lugares como Europa y Estados Unidos, porque están con mucho temor a la parte hormonal. Entonces la T de cobre en este momento la están comercializando como Paragard, ¿cierto? Con efectos beneficiosos, supremamente larga duración y es exageradamente económico. Entonces la paciente queda libre por 10 años. Se puede utilizar también como método de emergencia si se aplica dentro de las primeras 120 horas de haber tenido la relación sexual de riesgo. Como les decía, bajo costo y no hormonas. Efectos secundarios, pues nos va a aumentar el volumen de sangrado, eso es algo que la paciente debe saberlo. Entonces probablemente esas pacientes que tienen trombofilias, cosas así, que les dicen, veos que usted tiene que planificar con algo que no tenga nada de hormonas, entonces póngase una T de cobre. Sí, pero entonces va a sangrar como un demonio. Pues, o sea, tenganlo en cuenta. Aumenta el riesgo de EPI, ¿cierto? Y el dolor, el coliquito, también les puede aumentar. Entonces es una paciente que siente pues como un disconfort leve cuando le llega la menstruación, pues probablemente no tenga problema, pero si es una paciente que tiene que incapacitarse cuando tiene la menstruación, entonces probablemente no sea el mejor método para ella.
Ya con respecto a los efectos beneficiosos no contraceptivos, entonces lo que les decía de los estrógenos, el control de ciclo, ¿cierto? Si la paciente tiene unas irregularidades menstruales marcadas, probablemente se beneficie de un poquito de estrógeno. ¿Listo? Tenemos diferentes tipos de estrógeno actualmente. Tenemos especialmente estos, el 17-beta-estradiol y el trimestradiol para los anticonceptivos orales combinados. El 17-beta-estradiol se sacó al mercado con el fin de que, como es un estradiol natural, entonces vamos a disminuir los riesgos trombóticos. Hasta ahora eso no se ha visto, ¿sí? Estuve buscando de todas maneras en Cochrane a ver si encontraba algún articulito al respecto. Hay todavía mucho ahí como para estudiar, pero todavía no se han sacado unas conclusiones adecuadas. Entonces, vayas. Con respecto a las progestinas, entonces lo que les decía ahorita va a depender su efecto de la capacidad de fijación de sus progestinas a los receptores. Entonces vamos a tener diferentes tipos de receptores y vamos a tener de acuerdo con eso los diferentes efectos sobre la paciente. Los progestinas de primera generación ya no se utilizan, son los que se utilizaban principalmente los anticonceptivos más antiguos, pues como los primeros que se comercializaron, pero tenían bastantes efectos debido a esto, derivados de la testosterona, entonces algunos efectos androgénicos un poquito incómodos y ya no se utilizan prácticamente. El levonorgestrel de todas maneras es uno de los derivados de la testosterona, pero se ha visto que es de los más seguros y es con lo que se compara pues con todas las otras progestinas. Y está recomendado especialmente en la pérdida de la libido. ¿Listo? Claro, nos suben un poquitico los niveles de andrógenos, entonces nos dejan estica para el marido. Menor efecto aquí, en trombosis venosa. La norethisterona también es de segunda generación, que es el principal componente de los inyectables, pero este datico, muy importante, altera un poco el perfil lipídico y tiene algunos otros efectos androgénicos que son indeseables. Esta alteración del perfil lipídico también lo tiene el levonorgestrel. Entonces es importante para quién, si tienes una paciente que llega y tiene un antecedente de una hiperlipidemia, ¿cierto? Los de tercera generación son el desogestrel y el gestodeno principalmente. Estos están volviendo a coger apogeo. Hasta antes se utilizaban más, pero luego su uso decayó por lo mismo, por lo que cayó el uso de la drospirenona, por ejemplo, ¿cierto? Porque se asociaron a un riesgo trombótico. Pero ¿cuál es un beneficio de estos anticonceptivos? Vean, que son efectivos a menor dosis, entonces a menor dosis probablemente no nos aumente tanto el riesgo trombótico. Ahora sí. El gestodeno actualmente salió hace poquito, yo creo que tiene menos de un año, uno de los anticonceptivos que tiene el gestodeno. Como ventaja, 40 horas de vida media. Entonces, en cuanto a olvido, y de hecho el desogestrel también tiene una vida media muy similar, pues tiene una vida media muy prolongada. Entonces, estas pacientes que son de pronto muy olvidadizas y que prefieren tomar pastillitas, probablemente se beneficien de todas maneras de un anticonceptivo que contenga alguno de estas dos moléculas porque tienen una vida media más larga. Y tenemos los de cuarta generación, en donde tenemos el aciproterona, que es el antiandrógeno más potente, ¿listo? Con un efecto de depósito en altas dosis. Entonces, ahí entra pues como una discusión. El efecto de depósito va a ser benéfico para aquellas pacientes que son muy androgénicas, ¿cierto? Las que tienen mucho acné, mucho vellito, las que uno ve y uno dice, hasta es para ciproterona, ¿cierto? Son los que están más relacionados con la trombosis, sin embargo, acuérdense que eso hay que mirarlo con lupa. No voy a entrar pues como en detalles, pero hay que mirarlo con lupa, porque todavía pues el riesgo digamos que no es tan significativo. Pero lo del efecto de depósito, ¿por qué lo digo? Porque mira que el efecto de depósito lo vamos a tener en dosis altas, entonces hay muchos anticonceptivos que también están saliendo con unas dosis bajas de ciproterona y probablemente no tengan el mismo efecto, al menos sobre la androgenización de la paciente. La otra de cuarta generación, la clormadinona, con un efecto antiandrogénico que es muy suave. Este va a tener un principal efecto en pacientes con un acné suave, un acné poquito, seborrea, algo de grasita en el pelo, algo de grasita en la piel, y hirsutismo, pues como pero a menor medida obviamente que la paciente hirsuta como tal. Va a tener específicamente un efecto sobre la dismenorrea. Entonces la paciente que de pronto se queja de coliquitos cuando le van la menstruación, este es uno de los principales para esa paciente. Y no se ha visto que tenga una alteración de la libido. Tenemos
tenemos también la dolospirenona, que es un derivado de la espironolactona. Este ya no es pues de los de primera, segunda, tercera, cuarta generación, sino que este es derivado específicamente de la espironolactona con un efecto antiminéralocorticoide bastante marcado. ¿Qué pacientes vamos a utilizar? En las pacientes que tienen más preocupación por el peso, ¿cierto? Entonces, como es útil en esas pacientes que tienen de pronto retención de líquidos, las que fluctúan mucho en el momento del ciclo menstrual, entonces estas pacientes se van a mantener más estables y de hecho como con un efecto diurético, entonces van a tener menos fluctuación en el peso. Tiene un efecto un tercio menor que la cicloterona en su efecto antiandrogénico, pero tiene un efecto benéfico sobre el perfil biofísico, lipídico, aumentando Dios mío, aumentando los niveles de HDL y disminuyendo los de LDL. El dienogest es un antiandrógeno con un 40% respecto a la cicloterona, digamos el 40% respecto a la cicloterona, con un marcado efecto antiestrogénico. Entonces ese marcado antiestrogénico es la que nos va a ayudar para mandárselo a las pacientes que tienen sangrados menstruales muy abundantes, menorragias, o incluso a las pacientes que tienen endometriosis. Ya dentro del perfil de la usuaria, una frecuencia, vamos a depender de varias cosas. La frecuencia de relaciones sexuales, no es lo mismo una paciente que tiene relaciones sexuales 7 veces a la semana, mientras que hay una que tendrá 2 veces al año, el tipo de relaciones sexuales que tiene, qué parejas, si es con una misma pareja o si es con varias, edad de la paciente, las menores de 35, mayores de 35, cuál es su motivación para la anticoncepción, si es para solamente el ciclo regular o si ella está esperando mucho más del anticonceptivo, cuáles son las capacidades personales de ella, porque van a haber personas que van a estar más limitadas, digámoslo así, en su conocimiento de uso de anticonceptivos que son demasiado complejos de utilizar, cuál es el objeto de la contracepción, si es con el fin de esperar un momentico a quedar embarazada o si definitivamente es una paciente que no va a quedar embarazada, y qué tan tranquila es la paciente con la toma para saber si vamos a utilizar esos de dosis diarias o de dosis más largas, y algunos factores personales, por ejemplo, la religión, ¿cierto? Ahí van a haber pacientes que te van a decir no acepto nada, pero la pastilla, no. Pero el dispositivo, entonces ¿qué hace uno? Tiene que adaptarse a la paciente. Entonces aquí sí, entremos en materia. Esto es ya cortico. Información para la historia clínica. Yo quiero que alguien me le ponga un título a esta diapositiva, si de pronto alguien está dispuesto. Un titulito para la diapositiva. ¿Qué creen que es esto? ¿Una lista de qué? Pero el TC. Alguien lo dijo, contraindicación para el embarazo. Muy bien, enfermedades que contraindican el embarazo. ¿Listo? Porque van a ver quienes miran la lista y dicen, ah, sí, muy fácil, contraindicación para los estrógenos. No, enfermedades que contraindican el embarazo. O sea, antes son estas pacientes las que nosotros tenemos que tener protegidas para que no nos queden en embarazo. Entonces, dentro de los antecedentes personales, ¿qué vamos a marcar? Enfermedades que esté sufriendo la paciente. Ah, es que yo tengo una enfermedad biliar o cualquier cantidad de cosas. Cirugías previas, lo que le decía de la cirugía bariátrica, que nos va a disminuir la absorción intestinal de la toma de anticonceptivos orales. Antecedentes obstétricos y ginecológicos, alérgicos, familiares, la mamá que tuvo cáncer de mama a los 20 años, ¿cierto? Toma de medicamentos actuales, especialmente los que interfieren con la citocromo P450, la edad de la paciente, características de la menstruación. No, yo menstruo horrible, eso es un chorro todos los meses. Lactancia materna, si está activa o no, si esta paciente está posparto o posaborto, si tiene cefalea, especialmente migraña, pero cefalea también, porque sabemos que a esa paciente le va a aumentar la sintomatología si está utilizando un método con estrógeno, si tiene diabetes, si tiene enfermedad cardíaca, si tiene un antecedente de cáncer activo la paciente, ¿sí? No es lo mismo que tenga un cáncer hepático, un cáncer de mama, que tenga un cáncer de pronto de ovario, ¿cierto? Enfermedad hepática o biliar y autoinmunidad, algunos tácticos que hay que tener en cuenta para la historia clínica. Criterios de elegibilidad de la OMS, que nos van a explicar un poquito el nuevo, ¿cierto? Mañana, pero yo traía de todas maneras por acá del 2015. Y una grafiquita que se les va a hacer conocida, esta, linda. Esta grafiquita que me encanta de ella es una tabla resumida, es lo mismo que dice el berraco libro de la OMS, pero ven aquí en tablita y súper fácil. Señora, no, doctora, vea, yo tengo una enfermedad biliar, eso es una cosa gravísima, no sé qué, el internista está muy preocupado, que no sabe con qué voy a planificar, entonces me mandó a donde usted, sí señora, bien pueda, vaya, cámbiese. ¡Trun! ¿Sí o qué? Y ahí está, súper sencillito de buscar. Esta es una tabla resumida de la CDC.
Características del ciclo lo vamos a tener en cuenta también para la anticoncepción: regularidad del ciclo, duración del sangrado, volumen de sangrado, dismenorrea si tiene un flequito, spotting intermenstrual, que nos va a decir si está teniendo el breakthrough bleeding, el spotting intermenstrual, si hay que subir de pronto dosis de estrógeno. A características físicas, el peso de la paciente, el acné, seborrea, hirsutismo. Hasta aquí no he tocado a la paciente, no la he tocado. Y el examen físico, fácil: presión arterial, índice de masa corporal, se acabó el examen físico. ¿Listo? ¿Por qué? Porque a estas pacientes hay que tomarles tiempo, es para explicarle el método, los diferentes métodos que hay y finalmente el método que ellas cogen. Entonces no pierdan tiempo. A estas pacientes no hay que hacerles exploraciones ginecológicas ni mamarias, no es necesaria la citología y no hay necesidad de hacerle pruebas complementarias, a menos que ya vengan pues como con alguna patología, pero nunca debemos retrasarle el inicio de la anticoncepción. Para la inserción de DIU sí es necesaria la exploración pélvica y evaluar el riesgo de infecciones de transmisión sexual, como lo pueden ver acá. Entonces, A es que es importante hacerlo, B es que, bueno, que contribuye parcialmente, y C es que no hay que hacerle a la paciente absolutamente nada. Entonces, exploración mamaria, nadie. Examen ginecológico, sí. ¿Para quién? Para los pacientes que se les va a poner dispositivos. De resto, nada. Listo. Vean acá, implantes subtérmicos, nada. Sí. Inyectables, nada, de solo progestágeno. Orales, de solo progestágeno, no hay que hacerle nada a esa paciente, no hay que hacerle ni, pues a duras penas, ni examen físico, muchachos. Orales combinados, parches, nada, no hay que hacerle absolutamente nada. Aló. Inyectables combinados, nada. Lo único que están pidiendo ellos aquí, presión medición de la presión arterial. Listo. La exploración pélvica y exámenes de laboratorio no son necesarias antes de iniciar la anticoncepción hormonal. Listo. Lo dicen todos estos entes y muchos más. Un casito clínico. 19 años, 2 hijos, no quiere más hijos y es muy olvidadiza. ¿Qué le hacemos? Pues esterilización femenina, un dispositivo. Los ciclos son muy regulares y muy abundantes, entonces pues un dispositivo con hormonal, un parche, un anillo. Tenemos cualquier cantidad de opciones. Caso clínico 2, 30 años, estudiante, no tiene hijos, tiene una pareja estable y se van a casar. Ciclos medio regulares, abundantes, dolorosos, con un poquito de acné. Pues si lo va a utilizar por un año, un anticonceptivo hormonal, por ejemplo, combinado, la píldora, parche, anillo, idealmente un dienogesto, de pronto una clormadinona y un dispositivo con hormonal, por ejemplo. Paciente de 40 años, fumadora, medio paquete al día, sin hijos, le tiene pánico a la citología, no le gusta que la toquen, que la miren, que le hagan. Parejas frecuentes y no fijas, considerar esterilización femenina, pues ya tiene 40 años, ¿cierto? Pues uno lo va a decir, ¿va a tener hijos? Pues probablemente no. Dispositivo de cobre, levonorgestrel, pensarlo en bajo sedación, ¿cierto? Anticonceptivo, o un anticonceptivo de solo progestágeno, por lo que tiene los factores de riesgos aumentados. Y paciente de 28 años, recién casada, sin hijos, muy religiosa, no quiere nada que vaya contra su método, que vaya contra su religión, ella quiere ser madre por ahí en unos 5 años, vive en una vereda y puede bajar cada 6 meses. Véalo aquí, proponer un método no hormonal como el DIU. Vea señora, yo le propongo el DIU, no, es que nada, listo. Entonces le enseño los métodos naturales y espero que le vaya muy bien, señora, que le vaya muy bien, hasta luego, yo después le envío el parásito, listo. Y ya, conclusión, no existe un método perfecto, cada paciente debe ser individualizado y usar el anticonceptivo que mejor se adapte a ella, no a nosotros, a ella. Y nuestra responsabilidad es la de guiar y educar a la paciente. Muchas gracias.